Bueno, muy buenos días. El día de hoy tenemos como lección la Reforma Protestante. Entonces, primero debemos entender que el contexto histórico en el cual se desarrolla este hecho es en la Edad Media. ¿Listo? Yo creo que nosotros ya tenemos alguna idea de lo que es la Reforma Protestante, porque en la clase de religión pudimos ver algunas características principales de ella. Pero entonces, haciendo un recuento, la definición de reforma, ¿sí? de la reforma protestante es una gran revolución religiosa que rompió la unidad cristiana en Europa occidental y creó al lado de la Iglesia Católica Romana otras confesiones cristianas conocidas con el nombre genérico de iglesias protestantes. Durante gran parte del del siglo XIV, la creciente corrupción y secularización de la Iglesia dio lugar a la aparición de concepciones vinculadas con el humanismo que defendían un acercamiento directo a Dios y hacían presente la necesidad de una reforma de la organización religiosa. Entonces, digamos que esta reforma protestante le dio un cambio, ¿sí? Digamos que rompió el hilo de la historia, ¿sí? Ya que en ese momento solamente existía la Iglesia Católica, pero existieron personas que dentro de la misma protestaron por algunas acciones que se estaban llevando a cabo. Entonces, dentro de estos antecedentes podemos encontrar primero abusos morales y eclesiales, anhelos religiosos, intereses políticos e intereses sociales. Entonces, dentro de estos antecedentes podemos encontrar que se desarrollaba un profundo malestar por la situación de la Iglesia, ¿sí? Entonces, primero, las altas jerarquías eclesiásticas vivían en un lujo y riquezas exacerbados, ¿sí? La segunda, el clero tenía una escasa formación. Eso quiere decir que ya las personas que hacían parte del clero no eran gente que tenía, digamos, una formación teológica, filosófica acorde, sino que ya no importaba, sino que se empezó a dar una relajación de las costumbres. Como tercer punto, los cargos eclesiásticos se compraban y muchos de los compradores carecían de vocación religiosa y solo buscaban el beneficio económico. Y una de las cuartas es la venta de las insurgencias. Entonces aquí podemos encontrar que el 20% del clero practicaba el concubinato, que el concubinato pues se supone que es un pecado, ¿no? El concubinato es el hecho de vivir juntas o tener relaciones sexuales dos personas sin estar casadas entre sí. Entonces, por ejemplo, se suponía que el clero o que digamos que los padres, sí, tenían que tener una, ¿cómo es que se dice? Bueno, como una, no sé cómo explicar, espérenme un segundito. Ya lo recordé. Digamos que ellos tenían que practicar el celibato, ¿sí? Pero en cambio de esto practicaban el concubinato. El celibato es pues la decisión de no tener relaciones sexuales y no tener pareja, ¿sí? En cambio, pues el concubinato, ya como lo mencioné, es el hecho de vivir o tener relaciones sexuales dos personas sin estar casadas entre sí. Entonces, la iglesia se preocupaba solo de administrar los ritos y los bienes eclesiales. También ahí es importante porque digamos que esta administración y estos ritos y bienes eclesiales tienen que ver pues con la parte económica, sí, que digamos ya no importaba tanto la fe y digamos el bienestar de la gente, sino que solamente la iglesia se quedó como una empresa más, ¿sí? Entonces, dentro de estos antecedentes también el anhelo religioso de la piedad popular, la devoción moderna generada por el humanismo,
los intereses políticos, el desarrollo de las monarquías nacionales y la oposición a ellas por parte de los señores feudales, y los intereses sociales, la supresión de conventos de órdenes religiosos, favoreció el traspaso de bienes muebles, de los bienes inmuebles y de los bienes raíces a otras manos. Entonces, durante siglos, la Iglesia Católica se había aunado profundamente con los poderes políticos y económicos, resultando en el incremento de riqueza y poder por su parte, lo cual influyó en la corrupción del clero, en el establecimiento de doctrinas y prácticas distantes del Evangelio. Sí, o sea que a pesar de que se suponía que el Evangelio de Cristo era, digamos, la palabra que guiaba toda la práctica religiosa, a causa de la corrupción política y económica, se fueron distanciando de la misma, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita, la iglesia simplemente se empezó a convertir no más en una empresa y no tanto en lo que realmente es su fin, que es la ayuda de las personas a la fe y a la salvación. Entonces, antes de que la reforma naciera, hubo personajes que denunciaron el sistema de abusos y supersticiones populares extendidas por doquier. Por ejemplo, Pedro Baldo, Jan Hus y John Wycliffe, entre otros, fueron figuras que se enfrentaron al estado generalizado de cosas antes de la reforma. A estos personajes se les denomina precursores de la reforma. Entonces aquí podemos también encontrar algunos antecedentes históricos y algunas causas de esta reforma. Entonces, dentro de estas causas religiosas encontramos, como les estaba comentando, la corrupción de clero a través de la venta de indulgencias. El dinero recaudado se decía que serviría para la construcción de la Basílica de San Pedro. El monje Johann Tetzel, al iniciar la venta de indulgencias en Alemania, decía: tan pronto la moneda en el cofre resuene, el alma al cielo brinca sin pena. Entonces, por ejemplo, aquí podemos encontrar que hacían como una especie de, ¿cómo decirlo? O sea, de que si tú no me pagas, yo no te doy la salvación, ¿sí? Entonces, ahí los monjes decían que si no había dinero, no había, digamos, una salvación o el alma no iba al cielo, ¿sí? Entonces era como una forma también de... Ay, perdón, me equivoqué. Sigamos. Las causas económicas. Entonces la Iglesia Católica durante el periodo medieval condenaba el lucro excesivo, la usura y defendía el precio justo. Esto era incompatible con la naciente burguesía. Los grandes comerciantes sentían la necesidad de una nueva ética religiosa, ejemplo, la ética del protestante. Entonces esto lo vimos bastante en la clase de religión, en la cual vimos cómo el protestantismo, esta reforma protestante, dio un cambio de ética que desarrolló el sistema capital. Entonces, como aquí podemos ver, la Iglesia Católica durante el periodo medieval, digamos que lo que hacía era decir que los votos de pobreza, de que la gente pobre era la que iba al cielo, que los padres también tenían que hacer ese voto de pobreza. Y digamos que la pobreza en sí era bastante importante para la iglesia, a pesar que, digamos, en los altos mandos, ¿sí? O las altas esferas del clero, pues se vivía esa corrupción que ya mencionamos ahorita, ¿sí? Pero entonces, como en ese momento también estaba naciendo una nueva clase social como era la burguesía, ellos necesitaban otro tipo de ética, ¿sí? Otro tipo de valores que hicieran que fuera posible esa acumulación. Y las causas políticas, el cogobierno entre la monarquía y la religión católica hizo que la iglesia más se ocupe del poder terrenal. Esto llevó a la decadencia moral de la iglesia.
habían abandonado casi totalmente los objetivos espirituales. Entonces, lo que ahorita mencionaba, solamente la iglesia se quedó como en su administración política y económica, como si fuera una empresa, pero los objetivos espirituales los dejó totalmente a un lado. Entonces, los antecedentes históricos de la reforma, entonces es importante entender que la reforma se produce en un momento de transición del feudalismo al capitalismo. Muchos cristianos consideraban que la iglesia había perdido sus tradiciones espirituales y que se preocupaba excesivamente por el poder temporal. El aumento de la alfabetización y la impresión de libros a fines del siglo XV hizo que muchos redescubrieran a los antiguos cristianos y compararon con la Iglesia de Roma. Los reformadores van a cuestionar en función de la Biblia. La interpretación de la Biblia muestra una postura del cristiano diferente a la católica romana. La Iglesia en la Edad Media vende indulgencias y misas por los muertos. Entonces, ya hablando un poco más sobre los principales representantes de la Reforma Protestante, encontramos primeramente al que se llama Martín Lutero, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver una imagen de quien se supone que es Martín. Él sería un teólogo alemán, el cual nació en 1483 y moriría en 1546. Era un estudiante de Derecho de la Universidad de Erfurt en Alemania, pero en 1505 un incidente cambió su vida de forma drástica, ya que un rayo muy cerca de él cayó cuando visitaba a sus padres. Desde ahí, aterrorizado, prometió a Santa Ana que se haría monje si lo libraba del peligro. Cumplió su promesa e ingresó al monasterio agustino. Pero Martín Lutero vivía decepcionado por la corrupción de la Iglesia Católica y empezó a combatir contra la indulgencia, la remisión de los pecados a cambio de una donación a Iglesia. O sea, la indulgencia para la Iglesia era la donación a la Iglesia a cambio del perdón de los pecados, y para Martín no era correcto esto, ya que Lutero creía que la salvación solo se lograba mediante la fe personal y la lectura directa de las Sagradas Escrituras. Entonces, algo muy importante que hizo Martín Lutero y que creo que ya mencionamos en las clases anteriores, es que él dijo que era importante que todas las personas leyeran la Biblia. Como yo les había mencionado, la Biblia solamente la leían las personas que sabían leer latín, porque digamos que ese era el único idioma en donde estaba, de cómo estaba escrita la Biblia. Pero entonces lo que hizo Martín fue traducirla al alemán y, digamos, acercar esas escrituras al pueblo alemán común, ¿sí? Entonces él dijo que cualquier persona podía leer las escrituras, y eso, digamos, que le cambió un poco el poder que tenía a la iglesia, ¿sí? Ya que cualquier persona podía acercarse a las escrituras, interpretarlas y sacar sus propios juicios. Entonces, el siguiente, el siguiente precursor de la Reforma Protestante es John Wycliffe. Es un inglés que nació en 1320 y murió en 1384. Fue sacerdote y doctor en teología. Fue un crítico que propugnó la existencia de dos iglesias. Para él existía la iglesia visible y la invisible. La visible compone el papa, el cardenal, los obispos y los archidiáconos, y la invisible formada por los predestinados por Dios. Dice que el verdadero y auténtico poder está en las Sagradas Escrituras y no en la iglesia. Entonces también acá hay un corte bien importante, ya que decía que no era la iglesia la que tenía el poder, sino era la escritura, ¿sí? La Biblia.
También ahí él decía que la salvación viene directamente de Dios sin intermediarios, o sea que no era necesario que un padre o que un papá te diera la salvación para que tú fueras salvo, ¿sí? Que simplemente con digamos, con la ayuda de Dios se podía llegar a ese fin. En un desafío al poder papal tradujo la Biblia en latín, del latín al inglés. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo Martín Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán, y como John Wycliffe la tradujo al inglés, ¿sí? Y fue declarado como hereje, pero antes de que muriera quemado en la hoguera, murió de un derrame cerebral. Entonces, por ejemplo, ahí el hecho simple de haber traducido la Biblia a otro idioma hizo que este fuera declarado como hereje, a pesar de que tenía, digamos, unas intenciones buenas, porque quería era que la gente pudiera tener, digamos, conocimiento, ¿sí? Y acercarse a Dios de una forma un poco más libre. Entonces, la Iglesia Católica vio esto como una amenaza para el estatus, ¿sí? O como para su gobierno y mantener su poder. Entonces lo declararon hereje y lo iban a quemar, ¿sí? Pero antes de que esto pasara, él murió de un derrame cerebral. Y también estaría y finalmente hablaríamos de Han Huns, ¿sí? El cual fue un filósofo checo, el cual nació en 1370 y murió en 1415. Fue un teólogo y filósofo checo. Planteaba que la verdadera iglesia era invisible. Eso quiere decir que solo Cristo era la cabeza de la iglesia y no el Papa. Entonces, en ese sentido también negaba, digamos, el poder del Papa, que en ese momento la Iglesia Católica, o pues siempre la Iglesia Católica ha tenido como figura principal el Papa, pero según Hun decía que solo Cristo era la cabeza de la Iglesia. Enseñaba que Cristo era la verdadera piedra fundamental y no Pedro. El Papa, con todos sus actos de corrupción, era la encarnación del anticristo. Entonces, por ejemplo, esta es una idea supremamente revolucionaria y hereje en ese momento, ya que decir que el Papa era el anticristo era terrible. Y pues él decía que él era el anticristo pues por todos los problemas de corrupción y pues de intereses que tenía la Iglesia romana en ese momento, ¿sí? Fue excomulgado y quemado en hoguera en el año 1415. Antes de morir habría dicho estas palabras: vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que a pesar de todas sus ideas de cambio, ¿sí? Para la iglesia seguía siendo un problema, ¿sí? Seguía siendo una amenaza, y por eso también lo mataron como hereje, lo mataron quemado. Entonces aquí también podemos ver cómo la Inquisición en ese momento era supremamente dura, ¿sí? Que no solamente afectaba a las personas que decían ser brujas, sino a las personas que tenían ideas distintas, sí, ideas revolucionarias, que realmente cualquier persona, por el hecho de pensar diferente, ya era un hereje y ya merecía la hoguera. Y digamos que en la actualidad todavía se ve mucho eso, o sea, ya no con la hoguera, sino con otro tipo de castigos. ¿Sí? Entonces, eh, para, digamos, seguir adelante con el tema, es importante encontrar que Martín Lutero, ¿sí? Como vimos ahorita en la imagen de él imprimió y puso sus 95 tesis, él escribió 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, ¿sí? Las pegó ahí
y digamos que esas tesis tenían ideas revolucionarias y ideas que en ese momento para la iglesia eran herejes. Pero entonces él, a pesar de que era prohibido, lo hizo y generó un cambio totalmente drástico para la misma, para la iglesia. Entonces aquí podemos ver algunas, digamos, ideas principales de cada una de las tesis, en las cuales vemos, por ejemplo, en la tesis número 22, el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio que según cánones ella debía haber pagado en esta vida. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una crítica en contra de la venta de indulgencias. Como yo les estaba explicando ahorita, las indulgencias eran como: si tú me das dinero, Dios te va a salvar, o tu alma va a salvar, o vas a ser, ¿cómo se dice? Vas a ser perdonado por tus pecados. Entonces ahí dice él que el Papa no debe por qué hacer eso, ¿sí? Que es Dios prácticamente el que da la salvación de sus pecados. La tesis número 24 dice: por esta razón la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y fantasiosa promesa de la liberación de las penas. Entonces aquí también dice que la venta de indulgencia es un engaño. La tesis número 32: será eternamente condenado junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencia. Por tanto, la venta de indulgencia no es obligatoria. Eso quiere decir que no es obligatorio uno pagar para ser salvo. Las tesis rápidamente fueron traducidas en secreto al alemán y ampliamente difundidas debido a la insatisfacción de las prácticas de la Iglesia en las tierras germanas. Un tema que no parecía demasiado trascendente se convierte en un gran problema que logra captar el interés y el apoyo popular, y Lutero es una figura pública. En 1520 el conflicto ya es inevitable. Aparecen los escritos reformadores esenciales en los que se precisa la doctrina luterana. En estos escritos, la cautividad babilónica de la Iglesia y la libertad del cristiano. En 1520, una bula del Papa León X había condenado todos los escritos de Lutero, dándole 60 días para retractarse. Y el 10 de diciembre de ese año, Lutero quemó la bula pontificia como el símbolo de su ruptura con Roma. Ese mismo año se excomulgó como hereje. Luego la condena debía ser ejecutado por el emperador Carlos V, pero Lutero se refugió en castillo del elector Federico el Sabio, Wartburgo. Allí Lutero comienza a traducir la Biblia en la lengua alemana. Mientras tanto, en Wittenberg, sus colegas Melanchthon y Zwinglio comienzan a autoproclamarse como profetas que dicen recibir revelaciones sobre las escrituras y pretenden reorganizar y llevar la reforma. Pero Lutero también era conservador. Cuando los campesinos interpretaron la nueva libertad del cristiano como algo que favorecía sus propios intereses, se rebelaron. Lutero mostró su peor parte. Denunció a los campesinos y apoyó a los príncipes por restablecer el orden. Si bien comprendía y simpatizaba la situación de los campesinos, pero creía teológicamente que se estaba emergiendo la anarquía y que la autoridad constituida debía restituir el orden. O sea, a pesar de que tenía todas sus ideas revolucionarias, pensaba que el estatus y que el orden debía mantenerse. Sí, entonces por eso también él denunció a los campesinos, que ellos, digamos que los campesinos, al leer todo esto, dijo: no, pues esto es algo revolucionario, nos puede ayudar a cambiar nuestra forma de vida. Pero entonces Lutero vio esto como malo y lo que hizo fue denunciarlos y, digamos, velar por el mantenimiento del estatus y el sistema tal cual estaba. ¿Listo? Entonces hasta aquí podemos ir nuestra explicación de la Reforma Protestante. Espero que les haya surgido muchas dudas, que la idea sería resolverlas ahorita cuando tengamos la siguiente videollamada. Muchas gracias por atenderme y que estén muy bien.